Política y otros datos presenta En Primera Persona con Ariadna Montiel. Mariel Ibarra, editora política de Expansión, platica con la presidenta nacional de Morena sobre los retos del proceso interno rumbo a 2027. Y obviamente somos el partido en el poder y el poder llama más poder. Nosotros tenemos la tarea pues de darle orden y conducción al proceso. Nosotros no somos iguales, nosotros venimos justo de combatir ese uso electoral de los programas sociales. Escucha la entrevista completa en tu plataforma de podcast favorita. Política y otros datos, un podcast de Expansión. Lo que hay que saber. Expansión Daily. La revisión anual del TEMEC amenaza con prolongar la sequía de inversiones automotrices en México. El gasto en telefonía móvil cae 3% y presiona la inversión en nuevas redes. Y en el duelo de leyendas, Cristiano y Portugal dejan en el camino a Modric y Croacia. Es viernes 3 de julio, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy están conmigo Diana Gante, reportera de empresas en Expansión, y Mario Palafox, jefe de información en Sports Illustrated México. ¿Cómo estás, Diana? Déjame empezar contigo. Ya es viernes, ya casi es fin de semana. Hola Beto, buenos días, es un gusto estar nuevamente por acá y sí, ya es viernes, ya se acerca más el partido tan esperado México-Inglaterra. No comas ansias, Diana, en un ratito vamos a estar platicando de todo lo que es la jornada del Mundial, pero sí, claro que sí, ya nos estamos frotando las manos para ese partido, pero hay un partido que, híjole, se ha puesto tenso, nos tiene un poco inquietos. Se juega en otra cancha, en la cancha comercial, y donde también los anfitriones son los que están organizando el Mundial, que en este caso son Estados Unidos, México y Canadá. Pero, Diana, hay un tema muy interesante, porque con el tema de la revisión anual del TEMEC, que fue una de las cosas que terminaron por suceder, porque Estados Unidos decidió no extender el acuerdo comercial por 16 años más, ahora este tema de la revisión anual amenaza con prolongar la sequía de inversiones de la joya de la corona de una industria que nos ha dejado muy buenos dividendos, que es la automotriz. Vaya situación, porque si algo necesita México es inversión. Estas inversiones de gran capital como lo es el sector automotriz, como básicamente cualquier sector, lo que necesitan es certeza. Esta certidumbre para que el ambiente de negocios avance y por supuesto que la claridad de las políticas de los países receptores de esta inversión pues se comprometa, ¿no? Básicamente lo que establece Standard & Poor's Global Mobility es que se necesita asegurar un ambiente y realmente esto se intensificará y disminuirán los compromisos de inversión automotriz en México si el gobierno estadounidense recurre a nuevas amenazas comerciales y modifica las condiciones del acuerdo, como ya bien lo mencionabas, el no extender este periodo de 16 años adicionales y el estar sumando una incertidumbre de conversación o de revisión anual por los 10 años que le restan al tratado, implicaría una caída importante para México en esta recepción automotriz. Fíjate, Diana, es muy interesante porque ya tiene un buen rato que no vemos inversiones o anuncios de inversiones realmente importantes, sobre todo para la creación de alguna planta ensambladora. Eso por un lado. Por otro, pues han estado, digamos, algo timoratas las inversiones en un sector que además es muy importante. Se han concentrado como en otros temas como las autopartes u otros componentes que llevan los automóviles. Ahí sí han estado, digamos, las inversiones. Ahora, ¿cuál es la gran preocupación? Claro, cuando tienes un TEMEC que te dicen al menos seguro lo tienes de aquí a 10 años, pues podrías decir, bueno, ok, me parece un plazo aceptable como para apostarle, para inyectar capital. Lo cierto es que las inversiones de largo aliento no son de 10 años. Diana, tú lo sabes, tú que cubres el sector energético, tú sabes que las inversiones buscan un monto que no te va a traer los dividendos tan inmediatos, necesita un periodo de maduración y a veces pueden ser 15, 20 años. Entonces, esto, pues desde luego va a frenar a empresas, a inversionistas, a echar a andar los recursos porque falta esa certeza de más de 10 que te puede dar un país cuando pues no tienes como esta restricción de los 10 años. Y entonces una industria que ha sido boyante, que ha sido una de las que más recursos le ha dejado a México, no solo en capital, sino también en generación de empleos,
hoy pues sí luce con esta incertidumbre que tiene incluso alertados a los de la Asociación de la Industria Automotriz Mexicana. Y hay que recordar que esta no es la primera vez que vivimos esta incertidumbre. Durante el primer mandato de Donald Trump, cuando se amenazó en ese momento con terminar lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y renegociar todas estas reglas comerciales de la región, se frenaron estas inversiones de largo plazo que ya bien nos mencionas, como una planta de $1,600 millones que en ese momento se planteaba construir en San Luis Potosí. A ciencia cierta, la industria, si bien sí recibió posteriores a estos anuncios y a esa administración de Trump algunas inversiones, la verdad es que el dinamismo de estas grandes manufactureras no se recuperó del todo. De hecho, México no ha recibido el anuncio de una nueva planta de ensamblaje de vehículos ligeros en casi una década. Aunque la inversión automotriz sí ha alcanzado su nivel más alto en los últimos años, particularmente en el tercer trimestre de 2024, con más de $3,500 millones. Entonces sí es un panorama complejo y es algo que no vivimos por primera vez. Nada despreciables esos 3,500 millones que tú comentas, Diana, pero se fueron lo decía hace un momento, se destinaron a autopartes, a infraestructura, a parques industriales, logística, servicios, pero no a una planta ensambladora que al final de cuentas es la que detona más desarrollo, detona estos empleos tan importantes que necesita México. En fin, sí que hoy tratamos el tema del sector automotriz, pero te aseguro, Diana, que va a haber otras industrias afectadas con este tema del TEMEC, de la revisión que se va a tener que estar haciendo anualmente, y pues yo creo que sí se van a estar postergando o se la van a estar pensando mucho los inversionistas para inyectar capital en México. Oye, aprovechando, fíjate que nosotros siempre estamos leyendo los comentarios de nuestros podescuchas y René, que es uno muy activo del Daily, nos escribió algo muy interesante justamente del TEMEC. La falta de acuerdos en la renovación del TEMEC no es lo catastrófico. Dice René que lo catastrófico son las razones y también los personajes detrás de esto, porque creo que no tendríamos este problema si el presidente de Estados Unidos fuera otro, Diana. En fin, la industria automotriz no invierte para el próximo año, sino para las próximas décadas, y cuando las reglas cambian constantemente, el capital simplemente espera y esa espera termina costando, te lo decía, crecimiento, empleos, pero también muy importante la competitividad. Diana, estamos hablando de inversión, pero vamos a otro sector que también tiene un desafío un poco distinto porque son otras las circunstancias, aunque las consecuencias son similares. Las telecomunicaciones necesitan invertir cada vez más, aunque también es cierto que cada vez ingresan menos. Diana, no sé tú cuánto gastas, pero los mexicanos cada vez le destinan menos a la telefonía móvil. Por lo menos el gasto cayó 3% y eso está presionando la inversión en nuevas redes. Lo que sucede es que justamente las personas cada vez buscan estar más conectadas. O sea, esta necesidad de mantener los datos móviles y estar conectados en tiempo real y en cada segundo, y ahorita que estamos viendo el partido, mucha gente lo tendrá muy claro, que están buscando estar conectados absolutamente en todo momento. El gasto que se realiza en cuanto a la necesidad de consumir más gigabytes es mayor. De hecho, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares de 2025 mostró que el gasto en planes de telefonía de los mexicanos cayó un 3%, ya que pasó de $496 en 2024 a $481 en 2025, mientras que el gasto en recargas el año pasado fue de $164 en promedio, una caída alrededor del 2.5%. Entonces esto nos habla de una dualidad, o sea, mientras la gente busca estar más conectada, al mismo tiempo también vemos una disminución en el gasto, pero hay que ver a qué corresponde. A ver, Diana, tenemos que irnos un poquito atrás y a mí me parece, me van a llevar las críticas seguramente, pero este es uno de los aciertos de la reforma de telecomunicaciones que se aprobó en aquel sexenio de Enrique Peña Nieto, que tenía como promesa de que pues al abrirse el sector iba a generar más competencia y esto a su vez implicaría que se viera un beneficio para el consumidor porque tendrías
planes más baratos, obviamente pues el servicio iba a ser más accesible con el tiempo en el que madurara y que hubiera más competencia. Y esto ha sucedido, Diana, sobre todo por la llegada de estos operadores móviles virtuales que sí le han dado batalla, están ahí penetrando poco a poco a estos operadores tradicionales como Telcel, como AT&T. Cuando tienes a más jugadores que están entrando y te ofrecen, pues te doy tanto de gigas por tanto de dinero, pues se hacen muy atractivos y eso pues lo que genera es que pues yo no te voy a poder ofrecer algo más caro porque pues obviamente te vas a ir con el que te dé más barato y con una cobertura mucho más amplia. Esa competencia me parece que ha sido sana, muy buena y es lo que nos tiene así con precios más accesibles, pero al mismo tiempo, pues los ingresos de estas empresas grandes como AT&T y Telcel, pues lo están resintiendo, están obteniendo menos ingresos y quizás aquí el único gran dilema, esta paradoja, por decirlo de alguna manera, Diana, es que pues van a tener menos recursos para invertir justamente en infraestructura, justamente en modernizarse y sobre todo cuando estamos pensando, ya hemos transitado por la tecnología 3G, la 4G, la 5G y estaremos en vías hacia la 6G, obviamente se necesitan recursos para invertir en esa infraestructura. Algo que ha mencionado constantemente mi colega Ana Luisa es el tema del registro telefónico va a jugar un papel importante justo en esto que explica sobre las recargas y los ingresos, pero ahorita con el tema del registro telefónico y esta idea de que se volvieron chips desechables, con el tema del registro telefónico, la tendencia es que este tipo de operadores disminuyan sus ventas porque la gente se verá obligada a registrarse y a mantener una línea con un registro asociado a sus datos. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se mueve esta estrategia y este panorama hacia finales de este año, inicios del 2026, que tendrá que completarse el registro telefónico. Yo nada más terminaría con una reflexión porque pagar menos por más datos parece una victoria para el usuario, pero también revela un desafío para el sector porque al final de cuentas, ¿quién va a financiar las redes del futuro si las empresas cada vez ganan menos por usuario? ¿Qué te parece si después de hablar de decisiones de inversión, ahora pasamos a decisiones políticas? Morena ya comenzó a definir quiénes seguirán en la carrera rumbo a las elecciones de 2027. Mucho apetito por parte de quienes aspiran a estos cargos importantes de cara a 2027, pero van a pasar el filtro y parece que muchos se van a quedar con las ganas. Justamente estamos hablando, Beto, de 277 perfiles que se registraron rumbo a las elecciones de 2027, pero 175 perfiles quedarán fuera de esta etapa de encuestas, que es el mecanismo con el que Morena definirá sus 7 coordinadores estatales y los cuales eventualmente se convertirán en aspirantes a las gubernaturas. La verdad es que es un tema importante, digo, qué bueno que existe la depuración, pero habrá que ver también qué perfiles nos dejan. Creo que Morena lo que busca es mandar como este mensaje de vamos a ser estrictos para que los personajes que vayan a terminar en estas coordinaciones de defensa de la transformación sean personas limpias, personas honestas, personas que transmitan que van encaminadas a lo que son los principios y valores del partido, que es honestidad, congruencia. Por eso es que estos filtros serán muy, muy estrictos. Por ejemplo, no van a pasar aquellas personas que hayan sido condenadas o estén cumpliendo una condena por delitos relacionados con violencia sexual, de género o familiar, que tengan antecedentes o algún caso de corrupción o delitos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas o por faltas administrativas graves. A mí me parece muy interesante el dato que dabas porque son 277 perfiles registrados y al menos 175 no pasan a la segunda fase. Esto quiere decir que 2 de cada 3 que tienen ese interés no lo van a lograr, y si no lo van a lograr porque no cumplen cualquiera de estos requisitos, a mí lo que me preocupa es quiénes se están inscribiendo entonces, ¿no, Diana? Además de este filtro que ya comentas, hay un segundo filtro que tiene que ver con la cantidad de aspirantes que levantaron la mano para buscar la coordinación. Y en aquellos estados en los que haya más de 6 perfiles que cumplan con los requisitos, se aplicará un sondeo para determinar ahora los perfiles más populares, es decir, de los pocos que vayan saliendo en este sorteo, ahora ya vamos a entrar al tema de la popularidad y ver qué perfiles, pues al final es un tema electoral y habrá que elegir
a quienes tengan posibilidades de ganar. Sí, pero esto pues ya lo sabremos una vez que pase el Mundial, que ya no haya un tema en el que estén distraídos por este evento que nos tiene muy, muy interesados. Y justamente porque es viernes y porque estamos en la fiebre mundialista, ¿qué te parece si hablamos de los 16avos de final que están por llegar a la fase final y se va a poner todavía más intenso este torneo? Al toque de Sports Illustrated México. Y saludo con mucho gusto a Mario Palafox, jefe de información de Sports Illustrated México. Qué lindo mundial. No dejo de sorprenderme de los buenos juegos que nos ha regalado, incluido el drama, y justo ayer hubo mucho en el Portugal-Croacia. Querido Mario, qué bonito mundial. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Sí, la verdad es que nos ha sorprendido, ¿no? Muchísimas cosas que comentar. El de Portugal contra Croacia, 2 jugadores mayores de 40 años enfrentándose, amigos, ¿no? Leyendas. Y justo vemos a Ronaldo, que tuvo varias oportunidades para anotar gol, para marcar historia como otras ocasiones, y lo hizo. Anotó un gol y se convirtió en el jugador más longevo en lograrlo, ¿no? Y también rebasó a Lothar Matthäus como el jugador con más partidos disputados en la Copa del Mundo. Entonces sigue marcando récords este fenómeno del fútbol mundial junto con Lionel Messi, ¿no? Llegó a 11 goles en la Copa del Mundo, cerquita de Klose, que antes de todo esto era el que tenía la mayor cantidad de goles, pero bueno, pues tenemos Mbappé, Messi, y ahora Ronaldo también se empieza a sumar. Oye, este mundial muy interesante, Mario, porque parece el de romper tantos récords, ¿no? Ahorita decías el de Cristiano Ronaldo como el jugador más longevo. Yo aquí voy a revelar mi edad, pero me acuerdo haber visto a Roger Milla, que era jugador camerunés, y es a quien rebasa, y yo decía, no va a haber forma de que alguien de más de 40 años anote gol. Roger Milla va a estar ahí siempre, y este mundial nos está cambiando todo eso. O sea, es muy lindo justo porque está rompiendo tantos récords que parecían imposibles. El formato, yo creo que es algo importante, el formato, más juegos, más participación, más jugadores, ¿no? En ese sentido, hasta en México ha roto más récords que nunca, y lo hemos visto en diferentes cantidades, ¿no? Por ejemplo, también me llama mucho la atención los equipos africanos, ¿no? Pasaron 9, pero hasta ahorita nada más estaba Marruecos adentro. Y bueno, están los 3 equipos host, ¿no? Canadá, México, Estados Unidos, y yo te diría que a ver quién es el que quedaría peor, pero no me quiero distraer un poco en el sentido de, hay otro récord que me decías, por ejemplo, el de Iván Perisic, que también anotó en 4 mundiales diferentes. Anotó 2 en el 2014, 3 en el 2018, 1 en el 2022 y anota ahora en el 2026. Entonces, son ese tipo de jugadores que, por no tener foco mundial con otros monstruos como los que mencionamos, él pasa desapercibido, pero también en Croacia, la verdad es que junto con Luka Modric, que se despide hoy de los mundiales, han sido muy importantes en las últimas ediciones. Oye, qué lástima lo de Luka Modric, porque me acuerdo cuando lo entrevistaba un reportero que le decía, no te despidas, no te retires nunca. Parece ya ahora sí inevitable el retiro. Qué bárbaro, porque jugó todo el partido, o sea, es un verdadero atleta, un deportista increíble. Oye, Mario, y el partido que sí no generó ninguna sorpresa ni nada, digamos lo que todos esperábamos, España con relativa facilidad pasa también a octavos de final. Es cierto, la verdad es que es una de las favoritas junto con Francia. Todavía no demuestra, creo que el poderío que tiene, pero hoy se encargó un poco de demostrar que el juego de España es muchísimo de toque, ¿no? Y la verdad es que tiene un goleador como Oyarzabal que pues lleva 29 goles en 57 partidos con la selección, y es uno de los temas que también me llama mucho la atención porque junto con México es el que los 2 equipos que no han recibido gol en el Mundial, pero Unai Simón sumó 5 partidos desde el 2022 y estos 4 sin recibir gol y rompió otro récord, es lo que tú decías, el récord de minutos de Walter Senga de 517. No me digas eso. De Italia de 1990. Qué datazo, porque digo, igual sigo revelando mi edad. Yo vi a ese Walter Senga de mi queridísima Italia ausente y también decía, ¿quién va a lograrlo? Acabas de dar un dato que pues me duele porque se lo rompieron a un italiano, pero me gusta porque este mundial sigue generando datos. Es cierto, y bueno, está empatado ahí con esa Italia del 90 todavía en partidos, ¿no? Tendremos que ver si Portugal y Ronaldo en el próximo partido lo rompen, ¿no? O le dejan con menos minutos a Unai Simón. Entonces está interesante en ese sentido después el partido que se va a llevar entre los dos. Pero fíjate, hay otro tema también de España. España lleva
34 partidos invicto, 25 victorias y 9 empates. Eso es algo que te define cómo está la situación entre Francia y España como favoritos a llevarse esta Copa del Mundo, ¿no? Bueno, pues si siguen avanzando, creo que sí se encontrarían en la fase de semifinales, ¿no, Mario? Y ese sería un juegazo, una final que nos hubiera gustado ver, pero pues dado el formato, se van a enfrentar antes. Esa parte de ese bracket donde están todos los europeos van a enfrentarse, ¿no? O sea, va a estar Bélgica con Estados Unidos, posiblemente contra España, Portugal, y arriba estará Francia con Marruecos, que será otra parte de la semifinal que todos estamos esperando. Entonces ahí tendrán que definir a ver quién estaría. Del otro lado nos interesaría México, ¿no? Vamos a decretar bien, Mario, pero antes de pasar a los pronósticos del partido de México, es fin de semana, ya empiezan de hecho los octavos de final a partir de este sábado y quiero que tú y Diana me digan quiénes van a avanzar. A ver, Diana, Canadá, Marruecos. Marruecos. ¿Tú también, Mario? Sí, Marruecos también. En el Paraguay-Francia, ¿con quién van? Francia sin duda. Bueno, este mundial ha dado muchas sorpresas, pero digamos Francia. Mario. Igual, Francia. Yo creo que se va a repetir, ¿no? La edición anterior entre Marruecos y Francia. Y esta vez creo que Marruecos puede dar un poquito más de lucha que lo hizo la edición pasada en Qatar. Luego tenemos Noruega-Brasil, que en otras circunstancias yo diría que Brasil es ampliamente favorito, pero no sé, yo me voy a inclinar por Noruega en este enfrentamiento, pero ¿tú qué dices, Diana? Yo sí sigo la tendencia de que sea Brasil. Beto, en esta ocasión sí te llevo la contra, pero pues habrá que ver el resultado. Hay partidos que han roto quinielas de manera drástica. Pero se antoja un juegazo, ¿no, Mario? Sí, hay dos bajas importantes para Brasil, que son de los jugadores ahí, Rafinha, que no ha estado desde el primer partido, y Lucas Paquetá, que es una de las importantes ahí con Brasil, y aparte tienen a Haaland, no tienen un goleador del tipo de Haaland, ¿no? Vamos a ver si Vinicius empieza a formar esta parte de ser más protagonista, que ya lo ha tratado de hacer este mundial. Entonces solo por eso también yo todavía creo que Brasil tiene muchísimo mejor equipo, pero no tiene un goleador, y si Haaland sale, como sabemos que puede salir en esa noche, puede ganar. Ahora, yo prefiero a Brasil para que si México, estoy seguro que va, yo ya me adelanté al otro pronóstico, se podrá enfrentar México-Brasil en Miami. Buenísimo, pues sí, México-Inglaterra, llegamos al partido más importante. Diana, más allá de tu corazón, ¿quién crees que gana? Yo veo que es un partido reñido, pero por supuesto pues mi corazón está con mi país y espero que el domingo podamos estar celebrando en el Ángel la victoria de México. Hay que creérnosla, ¿no, Mario? México, Inglaterra, creo que hay que creérnosla. Mira, los últimos 4 partidos contra Inglaterra hemos perdido, pero hay un dato, que hablando esto de datos, que cuando Inglaterra ha jugado en México no hemos perdido, al contrario. O sea, Inglaterra no nos ha podido ganar en nuestro territorio, y es importante. Yo sigo viendo todos estos días cómo está la prensa de Inglaterra, cómo están los exjugadores, y tienen un temor en jugar en el Estadio Azteca por lo que vieron, ese ambiente que se vivió contra Ecuador. Y yo sí espero que si México vuelva a jugar así, que creo que es lo que va a pasar con Aguirre, va a repetir esta alineación con Gilberto, con Quiñones, con Raúl, que están enchufados. Fíjate, Alvarado lleva 3 asistencias y Olise tiene 5, está entre los mejores del Mundial. Quiñones lleva 3 goles, está entre los mejores también del Mundial, en el sentido de, para México, de estar a un gol de empatar nuestras marcas. Y seguimos viendo este Mundial que dices de romperlas, ¿no? Entonces, yo sí creo que por fin vamos a llegar a este sexto, que es nuestro 5º partido para llegar a cuartos de final. Nunca habíamos progresado tanto en ese sentido estando en casa y hay que aprovecharlo. Completamente de acuerdo, y yo creo que para darle redondez a esto del Mundial rompe récords, México lo va a lograr. Yo también lo creo y estoy convencido, y ojalá podamos platicar el lunes de la hazaña. En fin, muchísimas gracias por estar conmigo, Diana. Muchísimas gracias, Mario. Siempre es un gusto estar por aquí. Muchas gracias. Un abrazo. Buen día. Y gracias por escuchar. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.